En este video les voy a mostrar cómo poder medir la impedancia de tu batería y todo el sistema eléctrico. Para eso necesitamos saber algunos conceptos que te los comento ahora. Imaginemos que tengamos nuestra bicicleta eléctrica, moto eléctrica, scooter, monopatín eléctrico y aceleramos. Inicialmente vamos a estar en reposo, ¿cierto? Y vamos a acelerar hasta que lleguemos hasta nuestra velocidad deseada. ¿Cómo se comporta la corriente? Bueno, cuando está en reposo no hay corriente, ¿cierto? Pero cuando empezamos a acelerar, la corriente se nos va al valor máximo de nuestro controlador hasta que llegamos a la velocidad deseada y ahí la corriente desciende a algún valor ya estacionario. ¿Qué pasa con la tensión? Bueno, mientras estaba en reposo, la tensión estaba en un cierto valor, pero cuando hay corriente, la tensión se cae, ¿cierto? En función de la corriente, y como después hay menos corriente, se recupera a cierto valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estimar la impedancia del sistema, que se llama Z, y eso la vamos a determinar como la diferencia de la tensión dividido en la diferencia de la corriente. Entonces nosotros nuestra diferencia de tensión la vamos a medir acá. Nuestra tensión en reposo, y cuando damos una aceleración medimos cuánto cae el nivel de tensión. Entonces aquí vamos a tener nuestra diferencia de tensión y la podemos ver en nuestro display con un voltímetro. Ya, esa la podemos medir, la caída de tensión. Entonces la tensión inicial en reposo y después vemos cuánto cae la tensión. Entonces tenemos ahí una tensión inicial y una tensión final. Y también necesitamos este nivel de corriente. Y este nivel de corriente la podríamos medir con un amperímetro, o también podemos ver la especificación del controlador. Esta es la corriente a la cual trabaja el controlador. Entonces, como les decía, la podemos medir o la podemos obtener como dato del controlador. Vamos a hacer un ejemplo ahora, pero este nivel de corriente la vamos a sacar del dato del controlador. Entonces, este valor de aquí se mide, ¿cierto? Se mide y este es un dato. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar ahora un ejemplo cómo medir de forma sencilla la impedancia de tu sistema de baterías y todo tu sistema eléctrico, porque esta impedancia va a incluir la impedancia de la batería, la impedancia de la soldadura, la impedancia del níquel strip, la impedancia de los cables, la impedancia del BMS. Entonces nos va a dar un valor referencial cómo está el sistema eléctrico. Primero voy a hacer la prueba en modo eco, ya donde llega a 50 amperes. Entonces con eso podemos estimar la impedancia interna, y después la voy a hacer en modo sport donde llega a 75 amperes. Ya vamos a partir con la de 50 amperes, ya. Ahí se ve. ¿Vieron? Entonces se va a la corriente máxima, la tensión se cae. Y ahora la vamos a hacer en modo sport. ¿Ya? Ya ahí tengo las dos mediciones, se fijan, uno en modo normal
que llegaba a 50 amperes, y ahí se me cae un poquito la tensión, y después la repetí en modo Sport, donde llega a más corriente, 75 amperes, y se me cae más la tensión. Entonces vamos a calcular en esos dos, vamos a calcular en esos dos momentos, en esas dos diferentes pruebas, vamos a calcular la impedancia del sistema, y deberían ser similares, ¿ya? Ahora les voy a mostrar una técnica muy sencilla para poder ver la impedancia interna de la batería y todo el sistema eléctrico, y con eso uno puede saber si es de baja calidad, si es normal o es de buena calidad. Para eso necesitamos dos cosas. Uno, tener los datos del controlador. Por ejemplo, este controlador dice ahí tensión 60 volts y dice limit current 25 amperes. Ya, ese es el dato que se necesita. La corriente de trabajo de este controlador. ¿Por qué? Porque este controlador, cuando se da una partida, cuando se saca de la inercia el motor, se va a la corriente máxima, y después que ya está en estado estacionario, digamos, a una velocidad estable, ya la corriente de consumo es menor. Pero nos vamos a enfocar en ese primer tramo donde va a la corriente máxima, ¿ya? Entonces, teniendo ese dato, que lo vamos a sacar directamente del controlador, tal cual como lo muestro acá, 25 amperes. Este es el controlador que yo saqué de acá. Este es el controlador defectuoso. Ya, entonces teniendo la corriente que consume el controlador, necesitamos medir tensión, ¿ya? Necesitamos medir la tensión de las baterías. Y en este caso, acá este display me muestra la tensión de las baterías. Por ejemplo, acá me muestra, dice U65.2. Esa es la tensión de las baterías, que está a 65,2 volts. Este es un display LT01 y muestra la tensión de las baterías. Entonces, teniendo la tensión de las baterías y teniendo el dato de la corriente del controlador, con eso vamos a determinar la impedancia interna de las baterías. Ahora, si tienen un display que no muestre la tensión de las baterías, ahí ya no queda otra opción que medir con un voltímetro. Por ejemplo, aquí se podría medir en el puerto de carga, ¿ya? Ponen un voltímetro ahí en el puerto de carga y se va midiendo la tensión. Y necesitamos dos puntos de trabajo del nivel de tensión. Lo necesitamos ahora en condición de reposo, que son 65.2 volts, y lo necesitamos apenas aceleremos y la corriente se vaya a la máxima. Entonces vamos a hacer la diferencia de la tensión dividido por la corriente del controlador, y esa es la impedancia de las baterías y del sistema, ¿ya? Entonces vamos a hacer el ensayo primero. Bueno, el ensayo de las baterías, este ensayo de impedancia, uno lo puede hacer con algún instrumento especializado. Uno pone un instrumento y mide esa impedancia, o la hace en un banco de trabajo y mide esa impedancia. Si nosotros no tenemos ese tipo de instrumentos que son más avanzados, podemos hacer esta técnica, que es una aproximación muy buena de la impedancia interna, ¿ya? Entonces, estamos en 65.2 volts y me tengo que fijar cuánto cae la tensión, y vamos a hacer esa diferencia, ese delta, ¿ya? Y la vamos a hacer en doble motor. Ahí estoy con doble. Sí, en doble motor, ¿ya? Entonces una aceleración cortita y veo cuánto cae. Ahí, 59, 58, 9. A 58, 58.9. 58.9. Hola, hola. La vuelta. Ya, 58.9. Nos vamos a quedar acá al lado de las llamitas. Que no se me olvide, 58.9. Ya, entonces hacemos esa diferencia. Para la calculadora. Ya. Entonces
Entonces vamos a hacer la diferencia, 64.9 volts la tensión inicial, le restamos los 58.9 que alcanzamos a verificar en el display, nos da 6 volts. Esa es la caída de tensión que se llama, nos cayó 6 volts. Entonces los 6 volts dividido en los 50 amperes. Y eso nos da 0,12. Esa es la impedancia interna de todo el sistema, que incluye la impedancia de las baterías, la impedancia de los cables, la impedancia del BMS, la impedancia de la soldadura, el níquel strip, ¿ya? Toda esa es la impedancia total del sistema. Y ahora nos está dando 0.12 ohms, que son 120 miliohms. Así que esta es una batería de buena calidad. Todo el sistema está funcionando bien. Generalmente entre 0.1 y 0.2 es una batería de buena calidad. Entre 0.2 y 0.8 una batería normal. Ya entre 0.8 y 1 ya son baterías de mala calidad. Todo el sistema es de baja calidad. Tu BMS no es muy bueno, la batería no es muy buena. Además el cableado seguramente es muy delgado. Ya, entonces entre 0.8 y 1 es un mal sistema. Y sobre 1 es porque ya tienen algún problema. Ya sea problema en el BMS, problema en el cableado, problema en la batería, alguna soldadura suelta, o a lo mejor el níquel strip no era puro, ¿ya? Entonces, sobre 1 es porque ya tiene un problema. Entonces, este dato que calculamos ahora es muy importante porque te puede decir si tu sistema es bueno, más o menos, o no es muy bueno, o tiene algún problema, ¿ya? Es un dato que se puede sacar inicialmente. Y además tú lo puedes hacer constantemente, digamos, la puedes hacer una vez al mes, digamos, y eso te va diciendo cómo está tu sistema. Imaginemos que tú tienes una falla en tu BMS, se te va a disparar este parámetro. Si siempre te daba 0.12, o digamos te da 0.12, después el próximo mes te da 0.15, 0.13, te va dando de ese rango, pero al cabo de un año, si de repente te da 0.8, tú te fijas que te aumentó 5 veces, o 6 veces, o 7 veces, eso es porque puede fallar en cualquier momento. Entonces ahí conviene hacerle un mantenimiento preventivo o alguna revisión, ¿ya? Vamos a dar una vuelta con esta cosa. En doble motor, ¿no? Está con doble tracción.